En las páginas de la historia humana, hay momentos donde una sola decisión cambia el destino de millones. Hay instantes donde el coraje de una persona ordinaria se convierte en el instrumento de liberación para generaciones enteras. Esta es la historia de Jocabed, una mujer hebrea cuyo nombre significa la gloria de Jehová, y cuya fe inquebrantable desafió el decreto más cruel de su tiempo. Mientras el faraón de Egipto ordenaba el asesinato de todos los niños hebreos varones, Jocabed tomó una decisión que parecía imposible: esconder a su hijo recién nacido. Lo que ella no sabía entonces era que ese pequeño bebé, al que llamó Moisés, se convertiría en el libertador de Israel, en el legislador que recibiría los 10 mandamientos, y en uno de los profetas más importantes de toda la historia bíblica. Esta no es solo la historia de una madre valiente. Es un testimonio del poder de la fe cuando se enfrenta a la tiranía, de la esperanza cuando todo parece perdido, y de cómo Dios usa a personas sencillas para cumplir sus propósitos más grandes. El nacimiento de un libertador. Una familia de la tribu de Leví. Jocabed no era una mujer de la realeza ni ocupaba una posición privilegiada en la sociedad. Era una mujer común del pueblo hebreo, de la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Estaba casada con Amram, también de la tribu de Leví, y juntos ya tenían 2 hijos, Miriam, su hija mayor, y Aarón, su hijo varón. La tribu de Leví era conocida por su fidelidad a Dios, y siglos después sería la tribu escogida para el sacerdocio de Israel. Pero en ese momento, Amram y Jocabed eran simplemente esclavos hebreos, tratando de sobrevivir bajo la brutalidad egipcia, esforzándose por mantener viva su fe en medio de la desesperación. Vivían con el peso constante del miedo. Cada día que Amram salía a trabajar, no sabía si regresaría. Cada noche, Jocabed se dormía preguntándose si los soldados egipcios irrumpirían en su hogar buscando niños hebreos. Miriam y Aarón crecían en un mundo donde su misma existencia era considerada una amenaza. El embarazo peligroso. Entonces Jocabed descubrió que estaba embarazada otra vez. En circunstancias normales, esto habría sido motivo de celebración. En la cultura hebrea, los hijos eran considerados una bendición del Señor, una herencia preciosa. Pero ahora, este embarazo venía cargado de terror. Cada día que el bebé crecía en su vientre era un día más cerca de una decisión imposible. Si daba a luz una niña, podría vivir, aunque como esclava. Pero si era un varón, ¿cómo podría una madre entregar a su propio hijo a las aguas del Nilo para que se ahogara? ¿Cómo podría vivir con eso? Jocabed oraba constantemente. Clamaba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le suplicaba misericordia. Le pedía sabiduría. Y en lo profundo de su corazón, ella creía, contra toda lógica, contra toda evidencia visible, que Dios tenía un propósito para su familia. El embarazo debió ser angustiante. Jocabed probablemente intentó ocultarlo el mayor tiempo posible, usando ropa suelta, evitando ser vista por egipcios, quedándose en casa cuando podía. Amram compartía su temor, pero también su fe. Siglos después, el libro de Hebreos honraría su valentía. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. El nacimiento de Moisés. Finalmente llegó el momento. Con Miriam y quizás alguna vecina de confianza ayudándola, Jocabed dio a luz. Y era un niño, un varón hermoso y saludable. En cualquier otro tiempo, Amram habría estado radiante de alegría. Miriam habría corrido a contarles a todos. Pero ahora, el nacimiento debía mantenerse en silencio absoluto. La Biblia nos dice algo fascinante. Vio que era hermoso. Esto no significa simplemente que era un bebé lindo, aunque probablemente lo era. En hebreo, la palabra usada tiene connotaciones de bondad, de algo que es correcto, apropiado, especial. Algunos eruditos sugieren que había algo en este niño que comunicaba propósito divino, algo que hacía que sus padres sintieran que no podían simplemente rendirse a la muerte. El libro de Hechos amplía esta descripción, diciéndonos que Moisés era hermoso a los ojos de Dios. Había algo en este niño que sus padres percibieron por fe. Este no era un niño ordinario. Dios tenía planes específicos para él. 3 meses de fe y terror. Jocabed tomó una decisión audaz. Escondería a su bebé. Lo guardaría en secreto el mayor tiempo posible. Y por fe, Amram estuvo de acuerdo. Pero esconder a un recién nacido es casi imposible. Los bebés lloran. Los bebés necesitan cuidados constantes. Los bebés hacen ruido. Durante 3 meses, Jocabed realizó un acto de fe continuo. Día tras día, hora tras hora, mantenía a su hijo escondido.
Probablemente lo amamantaba en los momentos más silenciosos. Tal vez lo mecía suavemente cuando comenzaba a inquietarse. Quizás cantaba canciones de cuna en susurros, oraciones convertidas en melodías. Miriam, que probablemente tenía entre 7 y 12 años, ayudaba en este secreto peligroso. Aprendió a ser vigilante, a advertir cuando se acercaba algún peligro, a ayudar a su madre con discreción. Aarón, de unos 3 años, era aún muy pequeño, pero incluso él debió haber aprendido a ser silencioso de maneras que ningún niño debería necesitar. Imagina la tensión en ese hogar. Cada golpe en la puerta debía acelerar sus corazones. Cada vez que el bebé comenzaba a llorar, todos contenían la respiración. Cada noche que pasaba era un milagro, pero también un día más cerca del inevitable momento cuando ya no podrían ocultar su existencia. La comunidad hebrea alrededor de ellos debe haber estado al tanto. Vecinos de confianza quizás hacían ruido para cubrir los sonidos del bebé. Otros quizás montaban guardia informal, listos para advertir si venían soldados egipcios. Era una conspiración de supervivencia, un acto comunitario de resistencia contra la tiranía. Capítulo 3. La canasta en el río. Cuando esconder ya no era posible. Pasaron 3 meses y la situación se volvió insostenible. El bebé crecía, sus pulmones se fortalecían, su llanto se volvía más fuerte. Ya no había manera de mantenerlo oculto por más tiempo. Cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que alguien lo escuchara, de que un vecino menos comprensivo lo reportara, de que soldados egipcios lo descubrieran durante una de sus redadas. Jocabed enfrentaba la decisión más dolorosa que una madre puede enfrentar. El decreto del faraón era claro. Todos los niños varones debían ser arrojados al Nilo. Pero en lugar de simplemente rendirse a la desesperación, en lugar de entregar pasivamente a su hijo a la muerte, Jocabed hizo algo extraordinario. Decidió obedecer la letra de la ley mientras confiaba en que Dios subvertiría su espíritu. Ella pondría a su hijo en el río Nilo, como el faraón había ordenado. Pero lo haría de una manera que le diera una oportunidad de sobrevivir. La construcción de la arquilla. Jocabed hizo una arquilla. La palabra hebrea usada aquí es la misma que se usa para el arca de Noé, Teba. No es coincidencia. Así como Dios usó un arca para preservar a Noé y a su familia del juicio que venía sobre el mundo, Jocabed construiría un arca pequeña para preservar a su hijo del decreto de muerte del faraón. Hizo la arquilla de juncos, plantas de papiro que crecían abundantemente a lo largo del Nilo. Estos juncos eran ligeros pero resistentes, perfectos para flotar. Pero por sí solos no serían suficientes para mantener el agua fuera. Así que Jocabed los cubrió con asfalto y brea, sellándola cuidadosamente para que fuera impermeable. Imagina sus manos trabajando. Cada tejido de juncos era una oración. Cada aplicación de brea era un acto de fe. Mientras sus dedos trabajaban en la construcción de esta pequeña embarcación, su corazón debía estar partido entre la esperanza y el dolor. Estaba construyendo algo que podría salvar a su hijo, pero también reconociendo que tendría que soltarlo. No sabemos exactamente cuánto tiempo le tomó construir la arquilla, pero podemos estar seguros de que lo hizo con el mayor cuidado. Este era su hijo. Esta pequeña canasta flotante era ahora la única esperanza de que su bebé viviera. Cada detalle importaba. El adiós desgarrador. Cuando la arquilla estuvo lista, Jocabed tomó a su bebé. Lo envolvió cuidadosamente, quizás en las mejores telas que tenía. Lo miró a los ojos, probablemente bañada en lágrimas. ¿Le habló? ¿Le cantó una última canción de cuna? ¿Le susurró promesas de que Dios lo cuidaría? Le dijo cuánto lo amaba. Entonces lo puso en la arquilla. Colocó a su hijo de 3 meses, tan pequeño, tan vulnerable, tan completamente dependiente, en esta frágil embarcación. Y caminó hacia el río Nilo. El Nilo era el corazón de Egipto. Era adorado como un dios. Era la fuente de vida para todo el país. Y también era el lugar designado como tumba para todos los bebés hebreos varones. ¡Qué acto de fe más extraordinario! Jocabed devolvería el decreto del faraón contra él mismo, usando el río de muerte como un posible canal de salvación. Pero Jocabed no fue al Nilo a ciegas. Escogió cuidadosamente el lugar. Entre los juncos en la orilla del río, cerca de donde la hija del faraón venía a bañarse. No lo puso en medio de la corriente para que fuera arrastrado. Lo puso en un lugar donde había posibilidad de ser encontrado, por la persona correcta. Miriam, la hermana vigilante. Jocabed no estaba completamente sola en esto. Instruyó a Miriam, su hija mayor, para que se quedara a cierta distancia observando qué pasaría con el niño. Este detalle es crucial. Jocabed no estaba simplemente abandonando a su hijo al destino. Incluso en este acto de fe aparentemente imposible,
estaba siendo estratégica, intencional, esperanzada. Miriam se apostó donde podía ver pero no ser demasiado obvia. Era una niña hebrea, así que su presencia cerca del río no levantaría sospechas inmediatas, especialmente si parecía estar haciendo alguna tarea. Pero sus ojos estaban fijos en esa pequeña arquilla que contenía a su hermano bebé. Imagina lo que Miriam debe haber sentido. Miedo por su hermano, admiración por el coraje de su madre. Quizás confusión sobre por qué Dios permitía que cosas tan terribles sucedieran a su pueblo. Tal vez cuestionamientos sobre si realmente había esperanza. Pero también determinación. Si algo iba a suceder, si alguien iba a encontrar a su hermano, ella sería testigo de ello. Capítulo 4. La providencia de Dios se revela. La llegada de la princesa. No pasó mucho tiempo. Como Jocabed probablemente había anticipado a través de observación cuidadosa, la hija del faraón vino al río con sus doncellas para bañarse. Era parte de su rutina diaria. Las mujeres egipcias de alto rango consideraban el río Nilo sagrado y se bañaban ceremonialmente en él. La princesa caminaba por la orilla cuando algo captó su atención. Entre los juncos, había algo que no debería estar allí. Una canasta, pequeña pero claramente hecha con propósito. Llena de curiosidad, envió a una de sus criadas a traerla. Cuando abrió la arquilla, vio al niño. Y en ese preciso momento, como si hubiera sido orquestado divinamente, el bebé lloró. No fue un llanto cualquiera. Fue el llanto que conecta directamente con el corazón de cualquier persona con compasión. Fue el llanto de un bebé vulnerable, indefenso, necesitado. La Biblia nos dice que tuvo compasión de él. Aquí está el primer milagro visible de esta historia. El corazón de la princesa egipcia se movió a misericordia. Ella, hija del hombre que había ordenado matar a todos los niños hebreos varones, sintió compasión por este bebé hebreo. El reconocimiento consciente. Y entonces la princesa dijo algo notable. De los niños de los hebreos es este. Ella sabía exactamente lo que tenía en sus manos. Ella entendía que este bebé estaba supuesto a estar muerto según el decreto de su padre. Ella reconocía que alguien había desafiado la ley del faraón para intentar salvar a este niño. Y aún así, decidió mostrar misericordia. Este es un recordatorio poderoso de que incluso en los sistemas más opresivos, Dios puede tocar corazones individuales. Incluso en medio de la maldad institucionalizada, puede haber personas que eligen la compasión sobre la crueldad, la vida sobre la muerte, la humanidad sobre la ideología. La princesa tenía todo el poder. Podría haber ordenado que el bebé fuera ejecutado inmediatamente. Podría haber reportado el incidente y hecho que buscaran a la madre para castigarla. Pero en cambio, en ese momento decisivo, eligió la misericordia. La intervención valiente de Miriam. Miriam había estado observando todo desde su escondite. Vio a la princesa encontrar la canasta. Vio su reacción. Y vio su oportunidad. Con una valentía extraordinaria para una niña de su edad, Miriam se acercó a la princesa egipcia. Imagina el coraje que esto requirió. Miriam era una niña esclava hebrea acercándose a la hija del faraón, la mujer más poderosa que probablemente había visto en su vida. Pero Miriam no estaba intimidada. Tenía una misión: salvar a su hermano. Con aparente inocencia pero con astucia real, Miriam preguntó: «¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño?» Era una pregunta perfecta. Presentaba una solución práctica a un problema real. El bebé necesitaría ser alimentado, y la princesa, siendo soltera, no podría amamantarlo ella misma. Al sugerir una nodriza hebrea, Miriam hacía que todo pareciera lógico y conveniente. La princesa respondió: «Ve». Una sola palabra que cambiaría la historia. Una sola palabra que permitiría un milagro. El milagro del reencuentro. Miriam corrió, probablemente más rápido de lo que había corrido en su vida, y trajo a su madre. ¿Te imaginas ese momento? Jocabed debe haber estado esperando con el corazón en la garganta, orando, agonizando sobre qué habría pasado con su hijo. Y entonces Miriam aparece con noticias imposibles. La hija del faraón había encontrado al bebé, había mostrado compasión, y ahora pedía una nodriza. Jocabed vino ante la princesa. Aquí estaban, frente a frente, la esclava hebrea y la princesa egipcia, la madre que había arriesgado todo y la mujer que tenía el poder de dar o quitar vida. Y entonces la princesa habló palabras que deben haber sonado como música celestial para Jocabed: «Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré». Lee eso otra vez. La hija del faraón estaba pidiendo a Jocabed, sin saber que era la madre biológica del bebé, que cuidara de su propio hijo. Y no solo eso, sino que le pagaría por hacerlo. Jocabed,
que había temido perder a su hijo para siempre, ahora recibiría salario por criarlo. Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede tomar una situación imposible y no solo resolverla, sino transformarla en algo mejor de lo que hubiéramos podido imaginar. Jocabed no solo recuperó a su hijo, sino que ahora podría criarlo abiertamente, sin miedo, bajo la protección de la casa del faraón mismo. El significado del nombre. La princesa le dio un nombre al niño, Moisés. Ella explicó: porque de las aguas lo saqué. El nombre Moisés viene del egipcio y significa sacado o extraído. Era un nombre que contaba su historia, que marcaba su origen milagroso. Pero hay un significado más profundo aquí. En hebreo, Moisés, Mosé, también puede significar el que saca o el que extrae. La princesa lo nombró por haber sido sacado de las aguas, pero Dios ya sabía que Moisés sacaría a todo el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El nombre era tanto un recordatorio del pasado como una profecía del futuro. Este niño que fue salvado de las aguas del Nilo se convertiría en el líder que partiría las aguas del Mar Rojo. Este niño que fue rescatado de la muerte se convertiría en el libertador de millones. Este niño que fue preservado por la fe de su madre se convertiría en el hombre de fe más grande de su generación. Capítulo 5. Los años formativos. Criado en dos mundos, Jocabed ahora tenía una oportunidad preciosa. Durante los primeros años de la vida de Moisés, probablemente hasta que fue destetado, lo cual en esa cultura podía ser alrededor de los 3 años, ella lo crió en su propio hogar. Estos fueron años cruciales para formar la identidad de Moisés. Aunque Moisés crecería en el palacio egipcio, Jocabed se aseguró de que supiera quién era realmente. Le enseñó sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Le contó las historias de cómo Dios había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos, de cómo había prometido darles una tierra propia. Le explicó que los hebreos no habían sido siempre esclavos, sino que habían sido llevados a Egipto por circunstancias especiales. Le enseñó sobre José, su antepasado de la tribu de Leví, y cómo José había subido de la esclavitud al poder mediante la mano de Dios. Le habló de las promesas que Dios había hecho de multiplicar a su pueblo y eventualmente liberarlos. Le enseñó a orar, a confiar en Dios, a recordar que su identidad verdadera no venía de Egipto sino de su herencia como hijo de Israel. Estos años fueron fundamentales. Sin esta base que Jocabed puso en los años más tiernos de Moisés, es dudoso que él hubiera tomado las decisiones que tomó más tarde en su vida. La fe no es solo algo que se hereda genéticamente, es algo que se transmite a través de enseñanza intencional, de modelar una vida de confianza en Dios, de contar una y otra vez las historias de la fidelidad divina. La transición al palacio. Cuando Moisés fue destetado, Jocabed tuvo que hacer lo que probablemente fue lo segundo más difícil que tuvo que hacer en su vida: entregarlo al palacio del faraón. Esta vez no era una separación incierta. Sabía dónde estaría, sabía que estaría seguro, sabía que tendría ventajas que ningún otro niño hebreo tendría. Pero aún así, era una separación. Moisés pasó de vivir en la humilde casa de sus padres biológicos a vivir en uno de los palacios más opulentos del mundo antiguo. Egipto en ese tiempo era la superpotencia dominante, una civilización de increíble riqueza, conocimiento y poder. El palacio del faraón era el centro de todo esto. El libro de Hechos nos dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Recibió la mejor educación disponible en el mundo antiguo. Estudió matemáticas, astronomía, ingeniería, gobierno, estrategia militar, escritura hieroglífica, literatura, y más. Era tratado como un príncipe de Egipto. Vestía las ropas más finas. Comía los mejores alimentos. Tenía acceso a recursos que la mayoría de las personas ni siquiera podían imaginar. Según algunas tradiciones judías, incluso fue considerado como posible heredero al trono. La identidad preservada. Pero a pesar de todo el lujo y el privilegio, a pesar de ser criado como egipcio, Moisés nunca olvidó quién era realmente. Los años que Jocabed había tenido con él habían dejado una marca indeleble en su alma. Él sabía que era hebreo. Sabía que su pueblo sufría. Sabía que había algo fundamentalmente injusto en el sistema del cual él ahora se beneficiaba. El libro de Hebreos nos da un vistazo de la lucha interna de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Esta fue una decisión consciente y costosa. Moisés tuvo que elegir entre dos identidades, dos futuros, dos caminos completamente diferentes. Podría haberse quedado en el palacio, disfrutando de su posición privilegiada, tal vez eventualmente convirtiéndose en un administrador poderoso o incluso en faraón. O podría identificarse con su pueblo oprimido, arriesgando todo lo que tenía. Escogió a su pueblo, escogió la identidad que su madre le había enseñado. Escogió al Dios de sus padres sobre los dioses de Egipto. Esta elección eventualmente lo llevaría al exilio, a décadas en el desierto, y finalmente a su llamado como libertador de Israel. El legado de Jocabed en Moisés. Aunque Jocabed desaparece de la narrativa bíblica después de entregar a Moisés al palacio, su influencia continuó. Cada decisión que Moisés tomó en favor de su pueblo era un testimonio de la fe que ella le había inculcado. Cada vez que Moisés hablaba con Dios, estaba usando el nombre divino que ella le había enseñado. Cada vez que recordaba las promesas hechas a Abraham, estaba recordando las historias que ella le había contado. Cuando Moisés mató al egipcio que estaba golpeando a un esclavo hebreo, estaba actuando según los valores de justicia que Jocabed le había enseñado. Cuando huyó al desierto y pasó 40 años como pastor, fue la fe en el Dios de sus padres, el Dios que Jocabed adoraba, lo que lo sostuvo. Y cuando Dios finalmente lo llamó desde la zarza ardiente para liberar a Israel, Moisés estaba cumpliendo el propósito para el cual su madre lo había preservado. Jocabed salvó a un bebé, pero Dios usó ese acto de fe para salvar a toda una nación. Capítulo 6. Las lecciones eternas de la fe de Jocabed. La fe que actúa en la incertidumbre. La historia de Jocabed nos enseña que la fe verdadera no siempre tiene garantías visibles. Cuando ella colocó a su bebé en aquella arquilla y lo puso en el río, no tenía ninguna certeza de que alguien lo encontraría. No tenía ninguna promesa escrita de que la princesa sería compasiva. No tenía ningún plan B si las cosas salían mal. Todo lo que tenía era fe en que Dios, quien había prometido multiplicar y preservar a su pueblo, encontraría una manera. Y esa fe fue suficiente. Muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones donde no podemos ver el final del camino. Enfrentamos decisiones donde todos los resultados parecen imposibles. Nos vemos forzados a soltar cosas preciosas sin saber qué pasará después. En esos momentos, la historia de Jocabed nos recuerda que la fe no es ausencia de miedo, sino acción a pesar del miedo. Jocabed tenía todo el derecho de estar aterrorizada. Cualquier madre en su posición lo estaría. Pero no dejó que el miedo la paralizara. No dejó que el terror la llevara a la desesperación. En cambio, hizo lo que podía hacer con lo que tenía, y confió en que Dios haría el resto. La obediencia creativa. Hay algo notable en cómo Jocabed respondió al decreto del faraón. Técnicamente, ella obedeció. Puso a su hijo en el río Nilo. Pero lo hizo de una manera que le daba una oportunidad de vivir en lugar de morir. Algunos podrían llamar a esto una laguna legal, pero yo lo llamaría sabiduría santificada. Jocabed nos enseña que la fe no es pasividad. No es simplemente aceptar las circunstancias injustas y rendirse. La fe verdadera es activa, creativa, persistente. Busca maneras de honrar a Dios incluso en situaciones imposibles. Encuentra formas de hacer lo correcto incluso cuando las opciones parecen limitadas. Ella no tenía un ejército para luchar contra Egipto. No tenía poder político para cambiar las leyes. No tenía recursos para huir a otro país. Pero tenía juncos, brea, asfalto, y la disposición de intentar algo audaz. Y Dios honró esa iniciativa. Demasiadas veces esperamos que Dios resuelva nuestros problemas sin que nosotros hagamos nada. Queremos milagros sin tomar pasos de fe. Pero la historia de Jocabed nos muestra que Dios frecuentemente trabaja a través de nuestras acciones, no en ausencia de ellas. Ella tuvo que construir la arquilla. Tuvo que ir al río. Tuvo que soltar a su hijo. Y Dios hizo lo que ella no podía hacer: tocar el corazón de la princesa. El poder de la influencia maternal. Nunca subestimes el impacto que una madre puede tener en los primeros años de la vida de un niño. Jocabed solo tuvo unos pocos años con Moisés antes de que fuera al palacio, pero esos años fueron suficientes para formar su carácter, establecer su identidad, y plantar las semillas de fe que florecerían décadas después. En una cultura que a menudo minimiza el rol de las madres, especialmente las que se quedan en casa criando hijos pequeños, la historia de Jocabed es un recordatorio poderoso de que criar hijos en la fe es una de las tareas más importantes que alguien puede emprender. No es trabajo insignificante. No es solo ser madre. Es formar las mentes y corazones de la próxima generación. Jocabed no escribió libros, no predicó sermones, no lideró ejércitos,
pero crió a tres de los líderes más importantes en la historia de Israel. Moisés, quien liberaría al pueblo y recibiría la ley. Aarón, quien se convertiría en el primer sumo sacerdote. Y Miriam, quien sería profetisa y líder en su propio derecho. Una madre que ora por sus hijos, que les enseña acerca de Dios, que modela la fe en circunstancias difíciles, está haciendo una obra de valor eterno. Nunca podrá medirse completamente el impacto de tales esfuerzos, porque se extiende a generaciones futuras. La soberanía de Dios sobre los planes humanos. El faraón hizo planes cuidadosos para destruir al pueblo hebreo. Primero intentó el trabajo duro. Luego ordenó a las parteras matar a los bebés varones. Finalmente, decretó que todos los varones fueran ahogados en el Nilo. Cada plan parecía más seguro que el anterior. Cada uno parecía imposible de evitar. Pero Dios es soberano sobre los planes de los hombres, incluso los planes de los reyes más poderosos. Y no solo frustró los planes del faraón. Los invirtió completamente. El mismo río que debía ser tumba para los niños hebreos se convirtió en el camino de salvación para su futuro libertador. La misma casa del faraón que había ordenado la muerte de los hebreos terminó criando, educando y protegiendo al hombre que eventualmente derrotaría a Egipto. Esto es lo que Dios hace. Él toma las armas forjadas contra su pueblo y las vuelve inútiles. Toma los planes malignos y los transforma en instrumentos de su propósito. Como dice Proverbios 21:1, como los repartos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Cuando enfrentamos poderes que parecen invencibles, cuando vemos maldad que parece imparable, cuando los decretos de los poderosos parecen sellados, necesitamos recordar la historia de Jocabed. Dios es más grande, sus propósitos prevalecerán, y lo que el enemigo intenta para mal, Dios lo puede usar para bien. El valor de una persona común. Jocabed no era nadie especial según los estándares del mundo. Era una esclava, una mujer en una sociedad patriarcal, una hebrea en tierra extranjera. No tenía educación formal, riqueza, poder político, o conexiones influyentes. Según cualquier medida humana, era insignificante. Y sin embargo, esta mujer, insignificante, cambió el curso de la historia humana. Esta es una de las lecciones más hermosas de la Biblia. Dios no está limitado por nuestras limitaciones. Él no necesita que seamos poderosos, influyentes, educados, o especiales según los estándares del mundo. Lo que Él busca es fe, obediencia, y disposición para ser usados. Jocabed tenía esas cualidades. Tenía fe en Dios cuando todo parecía sin esperanza. Tenía la valentía de actuar según esa fe. Y tenía la disposición de hacer lo que podía con lo que tenía, confiando en que Dios haría el resto. Muchas veces nos descalificamos a nosotros mismos del servicio a Dios porque pensamos que no somos lo suficientemente buenos, talentosos, educados, o importantes. Pero Dios ha usado consistentemente a personas ordinarias para lograr cosas extraordinarias. Usó a un pastor llamado Moisés para confrontar al faraón. Usó a un joven pastor llamado David para derrotar a un gigante. Usó a pescadores sin educación para establecer su iglesia. Y usó a una esclava llamada Jocabed para preservar al libertador de Israel. Nunca digas que eres demasiado insignificante para que Dios te use. Él se especializa en usar lo que el mundo considera débil para avergonzar a lo fuerte. Capítulo 7. Jocabed y las otras heroínas de la fe. Sifra, Fúa y Jocabed. Una conspiración de misericordia. La historia de Jocabed no puede ser separada de la historia de las parteras hebreas, Sifra y Fúa. Estas tres mujeres, junto con la hija del faraón y Miriam, forman un hermoso tapiz de resistencia femenina contra la tiranía. Sifra y Fúa fueron las primeras en la línea de resistencia. Cuando el faraón les ordenó matar a los bebés varones hebreos durante el parto, ellas se negaron. Temieron a Dios más que al hombre más poderoso de la tierra. Su desobediencia civil salvó incontables vidas, incluyendo posiblemente la de Moisés mismo. Jocabed continuó esta tradición de valentía femenina. Cuando escondió a Moisés, cuando construyó la arquilla, cuando lo colocó en el río, estaba siguiendo el ejemplo de estas mujeres que se negaron a ser cómplices de la maldad. Ella entendió que hay momentos cuando obedecer a Dios requiere desobedecer leyes injustas. Y luego estaba la hija del faraón, una mujer cuyo nombre ni siquiera conocemos, pero cuya compasión fue instrumental en el plan de Dios. Ella también se negó a ser cómplice del decreto de su padre. Cuando vio al bebé y supo que era hebreo, pudo haberlo dejado morir. En cambio, eligió la misericordia. Finalmente, estaba Miriam, una niña que mostró iniciativa, valentía y astucia más allá de sus años.
Su rápido pensamiento y su valentía al acercarse a la princesa fueron cruciales para reunir a Moisés con Jocabed. Estas 5 mujeres, de diferentes edades, diferentes posiciones sociales, incluso diferentes nacionalidades, se unieron, conscientemente o no, para frustrar los planes del faraón y preservar la vida de quien se convertiría en el libertador de Israel. El patrón bíblico de madres de fe. Jocabed se une a un linaje impresionante de madres en la Biblia cuya fe tuvo impacto generacional. Sara, quien después de décadas de espera, dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Su risa de incredulidad se transformó en risa de gozo cuando Dios cumplió lo imposible. Rebeca, quien mostró iniciativa y fe cuando dejó su hogar para casarse con Isaac, convirtiéndose en madre de Jacob y Esaú, y jugando un papel crucial en asegurar que la bendición de Abraham continuara a través de Jacob. Raquel, cuya oración por hijos fue finalmente respondida con el nacimiento de José, quien salvaría a su familia del hambre y prepararía el camino para que vinieran a Egipto. Ana, quien en su angustia por no tener hijos, oró fervientemente a Dios y prometió dedicar su hijo al servicio divino. Dios le dio a Samuel, quien se convertiría en profeta, juez, y el hombre que ungiría a los primeros 2 reyes de Israel. Elisabet, quien en su vejez concibió milagrosamente a Juan el Bautista, el profeta que prepararía el camino para el Mesías. Y por supuesto, María, quien con fe y sumisión aceptó el llamado imposible de ser madre del Hijo de Dios, diciendo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Jocabed está en excelente compañía. Como estas otras mujeres, ella enfrentó circunstancias imposibles, confió en Dios cuando todo parecía perdido, y se convirtió en un instrumento crucial en el plan redentor de Dios para su pueblo. Capítulo 8. El impacto duradero. Los 3 hijos de Jocabed. El legado de Jocabed se ve claramente en los 3 hijos extraordinarios que crió. Moisés, el libertador y legislador. El hombre que confrontó al faraón con las palabras: «Deja ir a mi pueblo». El líder que guió a Israel a través del Mar Rojo, que recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, que intercedió repetidamente por su pueblo ante Dios. El profeta de quien Dios dijo: «Cara a cara hablaba con él». Sin la fe de Jocabed, no habría habido Moisés. Sin Moisés, la historia de Israel y del mundo habría sido completamente diferente. Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, el hombre que junto con su hermano confrontó al faraón, quien vio su vara convertirse en serpiente, quien extendió su mano sobre Egipto trayendo plagas. El que fue apartado por Dios para servir en el tabernáculo, para entrar al lugar santísimo, para hacer expiación por los pecados del pueblo. De Aarón vendría un linaje sacerdotal que continuaría por generaciones. Miriam, la profetisa, la niña que vigiló la arquilla, creció para convertirse en una líder por derecho propio. Después de que Israel cruzó el Mar Rojo, fue Miriam quien tomó un pandero y lideró a las mujeres en adoración y celebración. Fue mencionada junto a Moisés y Aarón como uno de los líderes que Dios envió para liberar a Israel. Aunque tuvo sus momentos de debilidad y orgullo, su rol en la historia de Israel fue significativo. 3 hijos, 3 líderes, un libertador, un sacerdote, una profetisa. Todo porque su madre tuvo fe. El efecto dominó a través de las generaciones. Pero el impacto de Jocabed no terminó con sus hijos. Se extendió a través de generaciones. A través de Aarón vino el sacerdocio levítico. Su hijo Eleazar se convirtió en sumo sacerdote después de él. Su nieto Fainis demostró celo por Dios que detuvo una plaga. Siglos después, Esdras el escriba, quien lideró el retorno del exilio babilónico, era descendiente de Aarón. A través de Moisés vino la Torá, los 5 libros de la ley que se convirtieron en el fundamento de la fe judía. Cada vez que un judío lee el Semá, está recitando palabras que Moisés escribió. Cada vez que se celebra la Pascua, se está recordando la liberación que Moisés lideró. Cada principio de justicia, cada ley sobre cuidar al huérfano y la viuda, cada mandamiento sobre amar al extranjero, todo vino a través de Moisés. Y a través de la historia que involucraba a toda su familia, se estableció un patrón que se repetiría. Dios usa lo débil para confundir lo fuerte. Dios toma situaciones imposibles y las transforma en testimonios de su poder. Dios preserva a su pueblo incluso cuando todo parece perdido. Una nación salvada, el mundo bendecido. El título de nuestra historia es Jocabed, la madre que escondió a Moisés y salvó a toda una nación. Pero incluso eso no captura la magnitud completa de su impacto. Sí, salvó a Israel. Sin Moisés,
los hebreos probablemente se habrían asimilado completamente a Egipto o habrían sido exterminados. No habría habido éxodo, no habría habido Sinaí, no habría habido conquista de Canaán, no habría habido reino de Israel. Pero más que eso, a través de Israel vino la bendición para todas las naciones. Fue a través del pueblo judío que vino el conocimiento del Dios verdadero. Fue a través de Israel que vinieron los profetas. Fue a través de la línea de David, un rey israelita, que eventualmente vino Jesucristo, el Salvador del mundo. Jesús mismo era judío, nació de una virgen judía en Belén de Judea, creció estudiando la Torá que Moisés había dado, celebraba la Pascua que conmemoraba el Éxodo, cumplió las profecías escritas por profetas israelitas, y cuando estableció el nuevo pacto, lo hizo como el cumplimiento del plan que Dios había estado desarrollando a través de Israel desde el tiempo de Abraham. Así que cuando Jocabed colocó a su bebé en aquella arquilla en el río Nilo, estaba haciendo más que salvar a su hijo. Estaba, sin saberlo, preservando un eslabón crucial en la cadena que eventualmente llevaría a la salvación ofrecida a todo el mundo. Capítulo 9. Aplicaciones para hoy. Para madres que enfrentan imposibles. Si eres una madre leyendo esta historia, y estás enfrentando circunstancias que parecen imposibles, toma aliento de Jocabed. Tal vez estás criando hijos sola. Tal vez estás enfrentando dificultades financieras que te quitan el sueño. Tal vez tienes un hijo con necesidades especiales y no sabes cómo vas a manejar todo. Tal vez estás en una situación abusiva y sientes que no hay salida. Tal vez tu hijo está tomando decisiones destructivas y sientes que lo estás perdiendo. Jocabed te recuerda que Dios ve. Él conoce tu lucha. Él no es indiferente a tu dolor. Y Él puede tomar tus situaciones imposibles y hacerlo extraordinario. Haz lo que puedas con lo que tienes. Construye tu arquilla, sea lo que sea que eso signifique en tu situación. Puede ser buscar ayuda, establecer límites, hacer cambios difíciles, o simplemente persistir en oración cuando no puedes hacer nada más. Y luego confía, suelta, cree que Dios puede hacer lo que tú no puedes. Y durante los años que tienes con tus hijos, sean pocos o muchos, úsalos bien. Enséñales acerca de Dios, modela la fe, cuéntales las historias de cómo Dios ha sido fiel. Establece su identidad no en las circunstancias temporales sino en su relación con su Creador. Como Jocabed, estás plantando semillas que pueden florecer por generaciones. Para quienes enfrentan injusticia sistémica. Jocabed vivió bajo un sistema profundamente injusto. La esclavitud hebrea en Egipto era institucionalizada, legalizada, y aparentemente imparable. El decreto del faraón tenía la fuerza de ley detrás. Los que resistían arriesgaban sus vidas. Si vives bajo opresión, si enfrentas injusticia sistémica, si ves maldad institucionalizada a tu alrededor, la historia de Jocabed ofrece esperanza y guía. Primero, resiste de las maneras que puedas. Jocabed no pudo derrocar al gobierno egipcio, pero sí pudo negarse a cooperar con su maldad específica. Cada acto de resistencia importa, no importa cuán pequeño parezca. Segundo, busca aliados incluso en lugares inesperados. Las parteras hebreas, la hija del faraón, y la misma Jocabed provenían de diferentes trasfondos, pero todas se unieron contra la injusticia. La compasión puede existir incluso en sistemas opresivos. Tercero, mantén la esperanza. Los sistemas injustos parecen permanentes hasta que de repente no lo son. El faraón parecía invencible hasta que no lo fue. Egipto parecía eterno hasta que Israel se fue. Dios puede derribar imperios y liberar a los oprimidos, y lo ha hecho repetidamente a lo largo de la historia. Para los que sienten que son demasiado insignificantes. ¿Qué diferencia puedo hacer yo? Soy solo una persona. No tengo poder, recursos, o influencia. Jocabed probablemente sintió lo mismo. Era una entre cientos de miles de esclavas hebreas. No tenía nada excepto su fe y su determinación. Pero eso fue suficiente. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con un acto de fe obediente. Jocabed simplemente hizo lo siguiente correcto que estaba frente a ella. Salvó a su bebé, enseñó a su hijo, confió en Dios con lo que no podía controlar. Ese, simple, acto cambió el mundo. Tú no eres responsable de cambiar el mundo entero. Eres responsable de ser fiel en tu esfera de influencia. Cuida a las personas que Dios ha puesto en tu vida. Haz lo correcto en las situaciones donde te encuentras. Usa los dones y recursos que tienes, sin importar cuán limitados parezcan. Y deja los resultados a Dios. Nunca sabes cómo Dios multiplicará tu fidelidad. Nunca sabes cómo ese niño que criaste, esa persona que animaste, esa verdad que defendiste, ese acto de bondad que mostraste, podría ser un punto de giro en la historia de alguien más, o incluso en la historia del mundo.
Para los que necesitan recordar la soberanía de Dios. En momentos cuando los malvados parecen prosperar, cuando la injusticia parece triunfar, cuando los planes de los tiranos parecen tener éxito, necesitamos recordar la historia de Jocabed. El faraón era el hombre más poderoso del mundo. Controlaba el ejército más fuerte. Gobernaba la nación más rica. Sus decretos eran ley absoluta. Y decidió destruir al pueblo de Dios. Pero fracasó. No solo fracasó. Sus propios planes fueron usados por Dios para lograr exactamente lo opuesto de lo que él quería. El río que debía matar a los hebreos salvó a su libertador. La casa del faraón que debía ser su enemiga lo crió y educó. Los recursos de Egipto que debían oprimir a Israel terminaron preparando al hombre que los derrotaría. Esto es lo que Dios hace. Él frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no puedan hacer nada. Él toma a los sabios en la astucia de ellos. Él hace que la ira del hombre lo alabe. No importa cuán oscuras se vean las circunstancias, no importa cuán poderosos parezcan los enemigos de Dios, no importa cuán imposible parezca la situación, Dios todavía está en el trono. Sus propósitos prevalecerán, su pueblo será preservado, su verdad permanecerá. Conclusión. El Dios que ve y salva. La historia de Jocabed comienza con ella poner a su bebé en el río, sin saber si lo volvería a ver. Termina con ese mismo bebé siendo devuelto a ella, bajo la protección de la casa del faraón mismo, criándolo con salario real. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede tomar nuestros momentos de mayor desesperación y transformarlos en sus más grandes liberaciones. Solo Dios puede tomar las armas forjadas contra nosotros y hacerlas inútiles. Solo Dios puede tomar nuestros pequeños actos de fe y usarlos para lograr propósitos que trascienden generaciones. El Dios de Jocabed es el mismo Dios hoy. Él sigue viendo a las madres angustiadas. Sigue escuchando el clamor de los oprimidos. Sigue tocando corazones incluso en los lugares más oscuros. Sigue preservando a su pueblo contra todo pronóstico. Y sigue usando a personas ordinarias que están dispuestas a confiar en él para lograr lo extraordinario. Jocabed nunca escribió un libro. Nunca dio un discurso. No hay registro de que hiciera milagros o recibiera visiones divinas. Pero su nombre está preservado en las Escrituras junto a los héroes más grandes de la fe. Porque hizo lo que pudo con lo que tenía, y confió en que Dios haría el resto. Y Dios fue fiel, como siempre lo es, como siempre lo será. Cuando colocó a ese bebé en el Nilo, ella no sabía que estaba preservando al libertador de Israel. No sabía que ese niño daría la ley a las naciones. No sabía que su historia sería contada miles de años después como un testimonio del poder de la fe. Solo sabía que tenía que intentarlo. Tenía que confiar. Tenía que creer que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no había olvidado a su pueblo. Y no lo había olvidado. No te ha olvidado a ti tampoco. Cualquiera que sea tú, arquilla, que necesitas construir hoy, cualquiera que sea tú, río, donde necesitas soltar, cualquiera que sea tu situación imposible que requiere fe audaz, el Dios de Jocabed está contigo. Haz lo que puedas, confía en lo que no puedes ver, y observa cómo Dios toma tu fidelidad y la multiplica de maneras que nunca imaginaste. Porque ese es el tipo de Dios que Él es, el Dios que usó a una madre esclava para salvar a una nación. El Dios que tomó una pequeña canasta en un río y la convirtió en el comienzo de la liberación. El Dios que ve, que actúa, que salva. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al extranjero dándole pan y vestido. Deuteronomio 10 y 17 de la mañana menos 18. Este es el Dios que Jocabed conocía. Este es el Dios que salvó a Moisés. Este es el Dios que liberó a Israel. Y este es el Dios que todavía obra hoy, tomando nuestra fe, sin importar cuán pequeña parezca, y usándola para sus propósitos gloriosos. Que la historia de Jocabed nos inspire a confiar más profundamente, a actuar más valientemente, y a creer más firmemente en el Dios que puede hacer muchísimo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén.